Un atento saludo para el doctor Julio Juliaco Gamboa, nuestro invitado de hoy, y para las entidades y personas que colaboran para que semana a semana presente a los ciudadanos de la región nuevos prospectos profesionales dignos de emular y nuevas concepciones sobre los temas académicos y culturales de la ciudad, el departamento, el país y el mundo. Un saludo también especial para los asistentes a esta presentación, a los que han llegado a nuestra plataforma de Zoom, los que están conectados, los que van a observar después de esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la 18ª actividad del año 2025 y la 11ª híbrida, presencial y virtual. Es también nuestra actividad número 494. Con la del próximo viernes terminamos las actividades del primer semestre de 2025 y nos quedan 5 para llegar a las 500 actividades en nuestra vida institucional de 19 años de existencia que cumplimos el mes pasado. Otro hito en el panorama de la Fundación. Atención a nuestras próximas actividades del mes del resto de junio y de julio. El próximo viernes 27 de junio tendremos una sesión especial con un tema que nunca hemos tratado en nuestra fundación. Se trata de un show de magia denominado Cartas sobre la Mesa. Al frente de este show estarán el doctor José Ramón Vargas y su nieto Nicolás Vargas, ambos con título profesional. El primero administrador de empresas, especialista en administración financiera, el joven Nicolás, diseñador gráfico y fotógrafo artístico. Es una actividad para asistir con la familia, con los niños, para la gente entre 0 y 99 años. La sesión será, como siempre, gratuita y tendrá como escenario el Salón Casino del Hotel Casino Internacional. Además, será presencial solamente, pero los interesados podrán ver al otro día el show de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube. El siguiente día no hay sesión, por el momento. Pero el viernes 11 de julio se presentará el cucuteño Mateo Borrero con su magistral presentación Retratando el Mundo, un viaje a través de historias fotográficas. El viernes 19 de julio nos acompañará el doctor Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplona, con su conferencia El uso de la inteligencia artificial en la formación en educación superior. Como pueden observar ustedes de la anterior programación, seguimos haciendo esfuerzos para presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, externas, que agreguen valor a las personas que se conecten o asistan a nuestras actividades. Hoy viernes 20 de junio está acá con nosotros el doctor Julio Juliaco Gamboa, presentando su libro Transformar la educación superior en Colombia. El doctor Juliaco es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración de Empresas de la EAFIT, magíster en Administración y Desarrollo de la Universidad de Michigan, especialista en Gestión de Calidad y Contec de la Universidad Francisco Santander, doctor en Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, director del programa virtual para académico. Sí. Para académico del Ministerio de Educación Nacional. En la Universidad de Santander fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
jefe de la Oficina de Planeación, director administrativo, vicerrector académico y rector encargado. Fue profesor visitante del Colegio de Agricultura de Nueva Escocia de Canadá. Además, fue representante de los profesores en el Consejo Superior y en el Consejo Académico de la Universidad Francisco de Santander. Fue gerente general de las empresas municipales de Cúcuta, subgerente administrativo de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, gerente general de la Beneficencia de Norte de Santander, presidente del CRES de Oriente. Ha escrito los libros Planeación al Derecho y Transformar la Educación Superior en Colombia, y varios artículos como Construcción de un marco teórico para las ciencias de la gestión y el capital social, importancia de sus mediciones para Colombia. Recibió la condecoración Botón de Integracionista del Consulado de Venezuela por servicios de integración regional. De su libro Transformar la educación superior en Colombia, se puede decir que es un trabajo de investigación que propone un cambio en la educación superior en el país, basado en la vasta experiencia de más de 20 años del doctor Julio Juliaco, como académico del Ministerio de Educación Nacional, que lo llevó a visitar más de 60 universidades de Colombia. Es un texto obligado para los rectores, directivos y docentes del país. Señoras y señores, tomen atenta nota de esta conferencia y preparen sus preguntas, las cuales responderá el conferencista al terminar su intervención. Siga, por favor, doctor Julián. Aló, aló. Buenas tardes, doctor Patrocinio, por esta invitación. Definitivamente es estar en este programa histórico, académico, sin duda que le da dimensión a la academia regional. Con mucho gusto y muy amable por su asistencia. eh, Ustedes han sido eh, muy amables en venir y espero dejarles un mensaje con respecto a la educación superior en el país. Ese es ustedes alcanzan a ver allá el título, es un título que causa algún impacto, recomendado por una asesora escritora de libros, Oliva González. Cuando escriban, búsquense a Oliva González, una gran editora. Pero es una palabra que asusta más que evolucionar, que cambiar. Este de una universidad y me dijo, le entregué el libro, inmediatamente me dijo, eso no se puede hacer aquí. Ni siquiera lo había leído, casi que ni lo había recibido todavía. Transformar genera reacción, genera cambio. Por tanto que eh, estoy tratando de presentar una propuesta con base en unos amigos. O sea, yo no vine aquí solo, vine acompañado. Y a la hora ha leído nuestro amigo Patrocinio, agréguele para tener una más sintonía con el público, es jugador de Cúcuta Deportivo. Alguna vez me presenté en un escenario de estudiantes y se habló así de toda la academia hasta que un estudiante levantó la mano y dijo, ¿verdad que usted era mi Cúcuta Deportivo? Y entonces ya el escenario se relajó y entró en más simpatía conmigo. Bueno, empecemos. Transformar la educación. Ahí tengo con quién yo.
Y 177. Y el otro que se llama Edgar Morin, autor del pensamiento complejo. Entonces, hice un trabajo interdisciplinario isométrico. Hice la convergencia de la física y la filosofía, de, de química y un premio Albert Camus, un premio Albert Camus, Edgar Morin, autor del pensamiento complejo. Entonces, junté esos dos principios y por eso le digo que yo no estoy aquí sentado solo, yo estoy acompañado por dos personajes de talla mundial. ¿Sí? Hace 8 días se presentó este escenario, que ya es un escenario de mucho prestigio, el doctor Jaime Luna. Y entonces, generosamente, me llamó la atención. Sí, pues, se dice, claro, el doctor Luna ahora habla francés, tiene un francés muy bueno, y mi francés, pues, y solamente me lo me llamó y le doy recomendaciones para la presentación de hoy. Bueno, entonces, ahí están los dos personajes de los cuales le estoy hablando. Era Morán. Ella por el 1993 y era Morán aún vive. El 4 de 103 años. Significa que quien aprende pensamiento complejo, a pensar de forma compleja, ¿qué pensar complejo? Ahora les voy a decir en esta charla algunas recomendaciones para cómo pensar complejo y no pensar simple, no pensar binario, sino pensar múltiple. Tampoco, también de también 62 visitas con la par académico en todo el país, en todas las universidades, tanto públicas como privadas, la Javeriana, la UIS, la del Valle, la de Pamplona. He visitado, porque todavía soy par académico, 62 universidades en el país. Aquí tengo una foto de una visita a la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, además de que vengo acompañado de 62 visitas y todos esos pares académicos con quienes tuve oportunidad de compartir tiene esos pares académicos. También les consulté, también hablé con ellos. Hice una comunidad de pares académicos. Estamos en los procesos de este pueblo. Es una contribución, ¿no? O sea, ser tan ambicioso. Ya les decía que paradójicamente las universidades son las más resistentes al cambio. Sustituir disciplina. Nosotros en la universidad somos disciplinares. Nos concentramos más en la carrera, en el programa, en el deseo de profesionalizar, más que de formar científicos que hagan investigación. Compartir experiencia y conocimientos como doctor en pensamiento complejo. Le repito, les voy a enseñar cómo pensar complejo. No es un arte de magia. Sí, un arte de magia lo tiene nuestro amigo. Bueno, trascender a los egresados y profesores. Vean.
Se supone que este libro sea la Academia Nacional. Ya lo lleva el Ministerio de Educación. Es un estudio nacional de educación superior, el tiempo de paz y también del pensamiento contemporáneo y de las certidumbres. Una de las certidumbres fue la obra que llevó al premio Nobel. ¿Qué significa fin de las certidumbres? Que se acabaron las verdades. Un profesor de una universidad, cuando entra en la universidad, por favor, no vaya a llevar verdades absolutas. Tiene que llevar verdades relativas, temporales y espaciales. Bueno, y la filosofía. Y ahí están las características de la ciencia contemporánea. Las universidades tienen que entrar en la ciencia contemporánea. Nosotros ya superamos la ciencia moderna. ¿Qué era la ciencia moderna? La ciencia moderna era la de causalidad lineal. Todo por causa. ¿Qué nos dice la ciencia contemporánea? Todo por una acción que va de causas. ¿Sí? ¿Por qué no me quieres? Ya no me quieres como antes. ¿Sí? Es que la semana pasada te fuiste de fiesta. Es un pensamiento simple. ¿Sí? En el amor, en las relaciones personales, siempre hay una confluencia de causas. Está ahí la referencia que ya no hablamos. Además, de la ciencia clásica, también me respaldo, repito, yo no vine aquí solo, me respaldo por Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro. Eso está en un libro. Tienen la oportunidad de conocer de manera en qué consistió la ciencia clásica, cómo nació la ciencia, cómo es que la ciencia nació en los parques, cómo es que hasta solo el siglo XI hubo universidades en el mundo, la Universidad de Bolonia. O antes la gente se reunía en los parques, en las iglesias, y hacía ciencia. Y de la ciencia, esos son relativistas de la verdad, en los cuales se apoyó. De la ciencia contemporánea, Kant, Einstein, Bertalanffy, entre otros. Y Humboldt, de la Universidad de nos trajo un concepto muy importante. La esencia de una universidad es el servicio a la sociedad. Los estudiantes y los profesores trabajan juntos para generar ciencia, una ciencia que esté al servicio de la sociedad. ¿Qué diferencia este libro? Primero que es atrevido, porque habla de una transformación. Es isofórmico, interdisciplinario, porque junta la física y la filosofía. También es un atrevimiento, conjugar la física y la filosofía por un administrador de empresas. Es una construcción, porque me pasé todo el país construyendo, haciendo entrevistas en las diferentes universidades del país, 62 universidades durante 20 años. Aquí hay un asunto crítico de nuestra educación superior. Primer problema crítico. Las universidades en Colombia, la mayoría no están contextualizadas. ¿Qué quiere decir contextualizadas? Que no hacemos estudios de investigación para crear programas, ni para crear universidades. Anoten, primer problema crítico. La cobertura educativa del 53%. Quiere decir que solo el 53% de los estudiantes que están en edad de estudiar en el país llegan a la educación superior. La contratación de profesores.
es otro problema. Por eso ven, por 3 meses, por 4 meses, la mayoría de los profesores, más del 50% de los profesores de las universidades del país están contratados por meses, por hora cátedra. Y entonces, qué investigación vamos a tener? Si trabajan por meses, si cada 3 meses, 4 meses se van de la universidad y los cambian. ¿Qué es el academicismo entrópico? Aquí viene una palabra de Prigogine, entropía. Entropía es el que se queda en la casa sin ir al parque, sin salir y no saca al viejo. El viejo se queda en la casa. Eso es entropía. Es quedarse, es no hacer ejercicio, es no tener amigos, es no salir a la realidad, es no leer, es no ir a las conferencias de 5 a 5. Es utopía. Se queda con lo que tiene, no sale, no socializa. Y la otra recomendación que le hice, eso ya es un poquito, es que además de tener pues, comer, hacer ejercicio, si usted tiene mascotas, yo no mascota, el perro siempre yo no estoy se ha hecho cansado, pero el perro lo sube uno. Pero si usted tiene una casa, entonces usted se aplaca un poco por los datos, lo hace acordar de que usted es indiferente a alguien, ¿sí? Y los gatos son así, si es que me encuentra en la casa, pero los gatos son vagabundos. Edición y entrevistas. La presenté en la Feria de Bogotá, este libro. Diseñador, corrección de estilo Marta González, lo estoy dando crédito. Tengo aquí Filadelfo Silva González, que se los dio el libro. Aquí está el profesor rector de la Universidad de Santo Tomás. Se llevó, además me lo compró en su casa, que necesita que hablemos del libro. Y lo leyó de manera extraordinaria. En este momento, de pronto, él sabe más del libro que yo. Periodistas de la el Congreso pasado, el pensamiento complejo, expositor en la Feria Internacional de Bogotá, y escritor de unos libros con el Grupo González sobre el computador deportivo, que alguien de ustedes ya lo conoce. Ahí está el computador deportivo. Si usted llega a Santander, en el año 1968, en el campo, bueno, pero hicieron 5, pero quedamos 5-3. Este libro, lo primero que propone es que la universidad esté en servicio de la sociedad. Y los estudiantes se congregan para generar ciencia y tecnología. Entonces tenemos un concepto teleológico, un objetivo principal, servir a la sociedad, y un concepto sociológico, que es que los profesores y estudiantes sirvan para hacer investigación, para generar ciencia. Entonces, una universidad que no tenga conflicto, pues no es universidad, ¿no es cierto? Es un colegio grande. La universidad es para el saber o para el poder, confesional o laico. Nosotros nacimos laicos o confesionales. ¿En qué siglo comenzó la primera universidad en Colombia? Más adelante vamos a hacer unas preguntas. Estructura, la historia de la universidad, el problema típico de la investigación
y hay propuestas para la transformación que están estudiando luego. El estilo descriptivo, analítico y compositivo. Describo, analizo y propongo nuestra formación. Y consideración de la ciencia clásica, la integral, la medieval, el renacimiento, la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. Ejemplos de anécdotas. Esto lo hice porque me metí a la inteligencia artificial, para variar. Uno copia cosas en inteligencia artificial. Entonces le pregunté a inteligencia artificial cómo hago para hacer más animada la charla. Entonces me dijo, anécdotas, ¿en qué anécdotas? Entonces le contar anécdotas. La Universidad Científica Académica del Mundo nació en Alemania. Los gringos copiaron la Universidad Alemana. Y la Universidad Francesa fue una nacimiento, quiere decir, al servicio de la empresa, al servicio del ejército. La Universidad de esa tuvo en 12 siglos solo dos universidades, Oxford y Cambridge. O sea, es un dato curioso. Digo, no se proliferaron las universidades. Fue muy sólida la universidad inglesa. Estuve en Estados Unidos haciendo la maestría, que el fútbol me salvó de tener amigos, ¿sí? De la entropía. Pude tener amigos gracias al fútbol. Estuve en el Salón de la Fama, porque en la época que yo estuve en Estados Unidos no tenía ningún futbolístico de ahora. Y yo estaba recién llegado al grupo deportivo. Entonces tuve esa anécdota, pues me adapté fácilmente. Eh, Hace poco, se anunció, cumplí 40 años de egresado. Y fue una experiencia importante que no ocurre en Colombia. Ustedes seguramente la mayoría son egresados de universidades. ¿Cuántas veces los han llamado de las universidades a que vayan a reuniones? ¿A qué universidad? ¿A qué retroalimenta la universidad? En Estados Unidos, los egresados están en el centro de la universidad. A mí me recordó el aeropuerto, se compra egresados que yo no puedo seguir porque tenía otra agenda. Los egresados son bienvenidos a las universidades. Es una de las diferencias entre la Universidad Colombiana y la Universidad Norteamericana. En la universidad, estuve en la Universidad de Nueva Escocia, donde el profesor visitante fue la experiencia de la multiculturalidad. Y que charlas allá. Me preguntaron que por qué era adulto. Y entonces me quedé sorprendido. Sí, es una anécdota. Entonces le digo, ¿por qué? Digo, no, porque ustedes toman café todos los días. Entonces, para ellos es una visión tomar café, pero yo la tomo que cuando siempre pasa. Y en México, en el doctorado, pues puedo conocer gente de muchos países, entre esos a una argentina, Virginia Confiantini, una pues, doctora muy interesante. ¿Qué la universidad? Ya se ha dicho, la Universidad Francesa, la Universidad Inglesa, similar a la Universidad de Oxford y Cambridge. La Universidad Norteamericana de Oxford y Cambridge. Muy bien. Concepto de sociedad. El hombre necesita de otros seres humanos. Por eso nosotros vivimos en sociedad. Según las sociedades tienen sistemas de control deterministas. Y las sociedades tolerantes comportan la libertad. Ahora,
Egan Morales es más arriesgado todavía. Él dice que debe haber una ciudadanía única, que no hay venezolanos, colombianos, alemanes, franceses, que se debe desarrollar la universidad. Ahí está el tipo de sociedades. Está usted a tomar la mitad. El Renacimiento, la época de los grandes artistas, escritores, científicos que dieron lugar a la época moderna de la sociedad. La sociedad capitalista, pues, es la sociedad de la era industrial que dio a la sociedad media, y la sociedad que surge en el siglo XVIII, eh, aceptación, primero, significa que el tiempo es una variable, que no solamente la energía, que es la masa y la velocidad, que el factor influye en los fenómenos físicos y sociales. Esas de las diferentes sociedades, eso ustedes ya lo saben. Universidad de Ciencia. La primera universidad se creó en el siglo XII, ¿sí? Primera universidad intramural. Hoy, con la educación virtual y con la inteligencia artificial, las universidades intramurales están cediendo terreno. Ya se va menos a la universidad, ya se hace a través de la red. Preguntas de la Universidad Colombiana. Sí. ¿Cuál fue la primera universidad en Colombia? Que se fundó en Colombia. La primera universidad que se fundó en Colombia. Nosotros tuvimos un origen religioso o un origen laico. Religioso. En el siglo XVI, la Universidad de Santo Tomás. Después vino la Universidad Javeriana. Ese nacimiento de la universidad, esa fundación, ¿tiene influencia? Sí, tiene influencia todavía. Todavía hay universidades religiosas, de origen religioso. Ahora, sea desarrollo social, científico y económico. Es la Universidad de Frontera. Nosotros tenemos una Universidad de Frontera. Aquí hay una persona que decide una manera tajante de una ciudad que sea famosa y que esté ubicada en zona de frontera. ¿Eso qué es? Empecemos por este. Las sociedades son hidráulicas, nacen alrededor de un río. Nosotros también, han ido a París cuando vayan. Sí, pero el lío del turismo y de la economía de París es el río Sena en París. El río de economía. El río tantos similitudes, sí, usted ciudades que ese que está al lado de Kings, que es muy bonita. El que está aquí atrás es que
residuales que no se cuenta. El mundo se parece a esos que acabamos de mencionar. Entonces nosotros no estamos cumpliendo con esta tradición, no estamos haciendo una lógica. Yo siempre digo, el alcalde de Cali, el gobernador, ah, un tío, y construye ciudades, va a pasar a la historia de la humanidad, a la historia de Cúcuta, a la historia de Norte Santander. Yo he visto de, y alcaldes y aparece la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sabe cuántas plantas de aguas residuales tiene? Pues, y el 80% de nuestros países. Es un problema lógico. ¿Qué para la universidad? Sí. ¿Dónde están las universidades? No estamos hablando del colegio, del Instituto de Investigación de Aguas, de Ecosistemas, y hablando de otro verano. Sí, sí, sí. Que en este momento acaban de construir la segunda planta de tratamiento de residuos. Bucaramanga también tiene uno. Eso toca aguas internacionales. En este momento estamos en una condición de ser infractores del derecho internacional. ¿Cómo se aplica la física? ¿Cómo se aplica? Con la entropía, que es hacer contexto. A la universidad tiene que estar con el contexto, tiene que estar con la ciencia, con la tecnología, con la inteligencia artificial, con se atrasan, se quedan. Y el tiempo es, aquí estamos. Cada vez que nos votamos porque es de los ah, 50 años de joven, y uno va, porque siente, sí, como que la remembranza. Yo fui joven, ¿no? ¿Sabe uno de los temas centrales de la campaña de 18? Que él decía que Estados Unidos iba a ser como antes. O sea, iba a volver sin la ese tiempo que no se repite. Pues, bueno, caen en ese punto de que no estamos como antes, ¿sí? Como cuando vemos. Sonido, sí. Sí, entonces uno va, yo fui, hace poco les contaba que fui a Michigan después de 40 años de egresado a pasearme por la universidad, a remembrar, sí, cuando yo jugaba ya fútbol, a buscar la foto donde aparezco en el Salón de la Fama como campeón de fútbol de la universidad. Y entonces es esa tendencia natural a revivir el pasado, a refrescarse uno con los recuerdos, ¿sí? Yo les decía que Donald Trump vendió esa buena idea de que el tiempo era reversible. ¿Cómo la filosofía? La filosofía
Aquí tenemos que tocar un principio importante, que es la recursión, que es que las universidades tienen que ser, tienen que hacer recursión con el contexto, tienen que salir, tienen que estar pendiente de las emergencias, de lo que surge. Fui a llevar un libro de estos a una universidad y entonces no estaba la rectora, no estaba la vicerrectora, entonces yo le dije, "No, vengo solamente a dejar el libro, ¿sí? No lo voy a vender, vengo a dejar el libro". Entonces las funcionarias se miraron y esto, dice, no, pero eso no es para erradicar, ¿sí? Para llevar la erradicación. No, 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 eso no es, porque no es correspondencia. Entonces dijo la otra, y a la biblioteca, dijo, no, porque no han hecho requisición de libros. Y yo con el tanto que quería dejar la universidad para que lo leyeran, y no hay forma, porque son rígidas las estructuras, no hay recursión, y no hay un nombre importante que son las emergencias. No estamos preparados para emergencias. Si llega un libro, pues ¿dónde lo ponemos? Si no hay requisición, si no hay correspondencia, si no hay quien lo radique. ¿Cómo pueblo de 20.000 habitantes, 15.000 habitantes? Después me mandaron producción, y yo me van para mandar para Chicago o Detroit, ¿no? La expectativa del latino. Y me mandaron para una ciudad que se llama Kalamazoo, de 15.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el desarrollo de las universidades en Colombia está en las ciudades capitales, de manera importante. Por ejemplo, tenemos una universidad en el Catatumbo. Nosotros tenemos que creer que las universidades por sí mismas son polos de desarrollo, generan desarrollo. Entonces hay que apostarle a las universidades en las zonas rurales. Lo que hay que hacer es tener buenas vías de comunicación. Ya creo que a Tibú le pusieron aeropuerto, ¿no? Mejoraron el aeropuerto Tibú.
Muy bien. Esto es lo que debe ser la estructura de una universidad hoy en día, con el avance digital, con la inteligencia artificial, con la ciencia, etcétera. Entonces, no debería llamarse vicerrectoría académica o vicerrectoría de estudios. ¿Por qué no se llama vicerrectoría de la interdisciplinariedad y el isoformismo? O sea, que un vicerrector está encargado de que haya interdisciplina, que se conjuguen los programas. Facultad de las complejidades y las incertidumbres. Uf, eso suena terrible hoy en día. Una facultad de complejidades e incertidumbres. Por favor, estamos cansados de problemas, pero es la ciencia contemporánea. Departamento de la dialéctica del devenir, suena romántico, del tiempo irreversible, un departamento. Departamento de la estructura disipativa. ¿Qué es una estructura disipativa? Que se disipa, ¿sí? Mi hijo se disipó la semana pasada, se fue de rumba, se fue por allá y paseó, y conoció. Entonces, esa es una estructura disipativa, que se va al entorno, que conoce el entorno. Vicerrectoría para la transformación digital es real, la tiene la Universidad de los Andes. Y el Laboratorio de Cultura Digital es real, la tiene la Universidad Javeriana, la que visité hace poquito. Propuestas específicas, no lo voy a tosigar con tantas propuestas específicas. Factores críticos. Aquí le voy a tocar un factor crítico de la Universidad Colombiana. Y repito, me estoy apoyando en mis 20 años de visitas y en Prigogine. En las universidades se ha confundido la autonomía. Es una palabra que la encontré por ahí leyendo los complejizadores. ¿Qué ocurre con los universitarios? Pues universidades públicas se ha convertido en autología. La autonomía es siempre, por esencia, según lo dice Edgar Morin, la autonomía tiene que tener dependencias. ¿Dependencias de la autonomía universitaria? ¿De quién? Todo eso es de Pavlov, condicionamiento de Pavlov, estímulos para pensar. La autonomía de la autonomía universitaria, de la sociedad, de los estudiantes, de los profesores. Sí, no es que yo soy autónomo, la resolución. Sí, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? La Universidad Nacional. Vieron el día que tuvieron casi un año cerrados. ¿Dolly qué? Bueno, la rectora y el club de rectores montaron el Nacional. Entonces cuadraron y siempre perdía el que ganaba en egresados, en profesores, en estudiantes, siempre perdía. Ganaban el que decía el club de rectores. Entonces, esa es la autonomía. Yo llego a la universidad, arreglo el reglamento con la autonomía y cuadro todo para un grupo de amigos. ¿Sí? Eso ha pasado en las universidades públicas del país. La laicidad y la confesionalidad, tema muy espinoso, porque nosotros nacimos confesionales de una universidad religiosa y seguimos con las universidades religiosas. En el Congreso de la República tenemos grupos religiosos que tienen poder. Entonces, ese nacimiento confesional ha influido en la sociedad y en el desarrollo de la universidad misma. El reduccionismo, ¿qué es reducir? Es limitar, es simplificar a unas causas, simplificar a unas causas el análisis de un problema. Y la universidad debe ser un sistema holístico.
Holístico, ¿qué significa? Abierto. ¿Cuáles son los factores críticos? O sea, después de esas 62 visitas, me tomé el trabajo de tomar todos los informes que presenté al Ministerio de Educación y llegué a la conclusión de que los problemas de la Universidad Colombiana son los siguientes. Problemas de investigación, una investigación academicista. ¿Qué es una investigación academicista? Que se queda dentro de la universidad, que ayuda a los cambios educativos para los puntajes de los profesores, que está muy bien, que los profesores ganan mucha plata y que además son amigos míos y que me entienden. Pero no hay una investigación contextualizada y que trascienda la sociedad. Internacionalización. Tenemos movilidad estudiantil de profesores y estudiantes que vayan al exterior y vengan a las universidades en Colombia. Ni las mejores universidades lo tienen. Contextualización, ya lo dije. Los programas y las universidades tienen que estar fundamentadas en un estudio de investigación que sustente los currículos y los programas. Cobertura educativa del 50% es lamentable que un país como el nuestro, la mitad de los estudiantes no acceden a la universidad. Infraestructura técnica, mejorarla. Ingresados, ya él decía, me recibieron como un rey. En la red hay dice, Julio Foliaco, me trataron como un artista, me pasearon por la universidad, me grabaron, porque yo era egresado de la universidad. Aquí uno va a la universidad y lo trata como un jubilado. Ya como los jubilados, cuando llegan a la empresa, ¿y usted qué hace por aquí? No, usted yo hace rato. Los egresados en Colombia no somos quienes retroalimentan la universidad, como lo hacen en Estados Unidos, sino somos unos intrusos que ya cumplieron su ciclo. Anexos. Ya le digo investigación alemana, investigación por esencia. Eh, el presupuesto anual de Alemania, pues no nada que ver con el presupuesto anual de Colombia en investigación. 1.000 instituciones de investigación financiadas con recursos públicos. La investigación en Estados Unidos, ciudades famosas. De paso, Harvard, Massachusetts y Oxford, que son las universidades más famosas, no están ni en Nueva York, ni en Miami, ni en Washington. Están en los pueblos. Las universidades hay que construirlas en los pueblos. En Bogotá hay las universidades concentradas, entonces se sube. Entonces, al ponente que no les ha acabado el cuento, al ponente del Congreso que hablaba de la contaminación ambiental en Bogotá, que es sencillamente vacaciones. Y se van los estudiantes y baja de una vez la contaminación ambiental. ¿Qué significa eso? Que tenemos un decrecimiento de las universidades que ríe con un modelo que debe estar donde están los recursos, que son los pueblos y en los municipios. Dinámica. Entonces son las preguntas. ¿Cuáles son las bases epistemológicas para la transformación? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Cuáles son las teorías de mis amigos? Pensamiento completo y fin de las certidumbres. ¿Cuál es la interpretación del concepto de autonomía universitaria? Que la autonomía es una dependencia. Para que la autonomía sea válida, tiene que ser dependiente. ¿Dependiente de qué? De la sociedad. Sí, porque la naturaleza de una universidad es servir a la sociedad. ¿En qué consiste el socialismo? Contempla la dialéctica y la dialéctica. La dialéctica de la dialéctica de ser diálogo, debe conversar, debe hablar, debe llegar a consensos.
Este es un problema que yo me atreví a escribir, ¿sí? Como la teoría de Darwin, la evolución de las especies. Entonces yo me atreví a escribir la teoría de la complejidad de las universidades. Un atrevimiento que no lo vamos a leer. Síntesis de un autor que se llama Filadelfo Silva y que está aquí. Filadelfo Silva. Entonces, está en una diapositiva. Él hizo toda esa síntesis y me retroalimentó. Una verdadera retroalimentación. Un egresado de mi libro. Espero que ustedes sean egresados de mi libro. Esta es una ponencia que presenté en Manizales en el 2018, el Cúcuta Deportivo otra vez, como la presenté la pasada, el Congreso de este mes y la charla de hoy. Esto lo saqué de inteligencia artificial. Bueno, sí, se anima así. Buenas tardes. Doctor Foliaco, eh, cuando usted habla de la transformación y habla de las propuestas, ¿desde dónde se partiría para esas propuestas? Porque leía yo un artículo en estos días precisamente sobre la educación y uno de los que miré hablaba que para transformar la educación en Colombia había que cambiar las leyes. A mí me parece que no es una apreciación, incluso hice una frase en ese momento, ¿no? Para cambiar la educación en Colombia, necesitamos cambiar las leyes. Necesitamos primero transformar nuestra sociedad al individuo, pero primero, antes de transformar, tenemos que transformar la familia. Y ese es uno de los problemas que yo veo en la educación en Colombia. Estamos aquí hablando ya de universitario, pero cuando usted tiene la oportunidad de estar con personas de niveles más bajos de estudio, se da cuenta que el problema no son las leyes, sino el problema de nuestra sociedad. Y para cambiar nuestra sociedad, tenemos que empezar es por, sino por los padres de ese niño, por la sociedad en total. Su merced hablaba y dio una estadística del 50% de la población que se egresa de los colegios y llega a las universidades. Su merced podría llegar a asegurar qué papel está jugando entonces la universidad, y entiéndase de corporaciones, institutos para el desarrollo y el talento humano, XXX, que existen en Colombia. ¿Qué papel podrían llegar a jugar si están prácticamente cobijando el otro 50% que se encuentra no dentro del sistema universitario oficial? Se habla del 50%, se habla de las universidades públicas y las universidades privadas, ¿sí? Nosotros tenemos el problema de la centralización geográfica y tenemos muchas zonas del país. En este momento la Universidad Nacional está creando un programa en Tumaco, Nariño, y por primera vez yo estuve de profesor allá, en Tumaco, Nariño. Entonces tenemos que cambiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, estando yo de profesor en Tumaco, Nariño, nos dimos cuenta que los estudiantes que llegaban del bachillerato o del nivel medio no tenían la educación o la formación para afrontar la universidad. Entonces, un rector de la universidad
a Tumaco, a Nariño, y se reunió con nosotros los profesores. Y entonces yo le dije al profesor de San Gil, Santander, le dije, rector, ¿por qué no nosotros nos articulamos con la educación media? Me dijo, nosotros somos educación superior. Pero dice que hay paradigmas que a veces vienen de los directivos. Nosotros tenemos que formar directivos de la actualidad. Y tal vez ese pensamiento vertical, esa estructura jerarquizada, ¿sí?, que siempre piensan en lo simple, en que toda causa tiene un efecto. Somos educación superior y punto medio, rector. Entonces, ¿sí?, eso ocurre, o sea, para desarrollar cambios. Entonces vienen las normas, los decretos, la invocación de normas y decretos, que yo la llamo en alguna parte del libro las normas normotéticas. ¿Por qué? Porque tratan de resolver los problemas que no tienen solución por la vía de las normas. Hay una gran normatividad. Los pares académicos cada rato estábamos sometidos, o estamos todavía sometidos, a decretos que saca el Ministerio de Educación tratando de arreglar el sistema de acreditación de la calidad de la educación superior. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Gracias a las 5 por estos espacios culturales. Quisiera preguntarle, ya que pues usted es un amplio conocedor del pensamiento complejo, creo que tiene un doctorado y una maestría en esa área. Dentro de las críticas profundas que usted hace al modelo educativo en Colombia está el academicismo entrópico. Sí. ¿Cómo lo relacionaría usted con el pensamiento complejo para darle ese modelo educativo? Sí. Bueno, estoy endeudado de decirles cómo pensar complejo. ¿Cómo pensar complejo? De pronto yo con la señora y con los hijos. ¿Sí? Cuando uno piensa complejo, no simple. Entonces, si llega el hijo del colegio con malas calificaciones, entonces uno, ¿cuál es la simple? Ah, este vagabundo, con razón, la semana pasada, usted tal, sí, se pierde, anda con los amigotes. Eso es un pensamiento simple, sí. Pero un pensamiento complejo, entonces usted ve a su hijo en su problema y el problema es complejo. Entonces, cuadro familiar, alimentación, está enfermo, está alentado, ¿sí? Hemos ido a la reunión de padres de familia. Entonces hay que ver la complejidad de ese niño que tiene un problema, ¿sí? Pensar complejo, un médico, ¿sí? Un médico hoy en día, si no le manda examen de laboratorio, una radiografía, algo de ese tipo, pues por síntomas sería de manera simple. De manera compleja, un médico es cuando envía exámenes de laboratorio, de sangre, etc. Entonces, hay una diferencia entre pensar simple y empezar complejo. Pensar simple es causalidad lineal. Un problema, una causa. Mal estudiante, vagabundo, vive jugando fútbol. Entonces hay toda una complejidad alrededor del niño que no rinde, ¿sí? Las relaciones de pareja son muy complejas. La semana pasada me dijiste algo y esta semana me sale con otra cosa. Irreversibilidad del tiempo, ¿sí? No cambia. Se supone que después de esta conferencia ustedes cambian algo de la manera de pensar. Después de que uno lee un libro, cambia algo de la manera de pensar. En 8 días alguien opinó algo, que a los 8 días es posible que opine diferente, pero está engañando a uno. Sino que el tiempo evoluciona, el tiempo es irreversible, hay una flecha del tiempo. Entonces todo eso se conjuga para pensar diferente. ¿Y una otra pregunta? Gracias. A ver, primero una nota al margen, agradeciéndole por la conferencia. Cúcuta es la primera ciudad que tiene registrado
el proyecto de construcción de las plantas de tratamiento del río Zulia y del río Pamplonita como parte del Plan de Desarrollo Nacional y fue entregado ya el proyecto a fase 3 y está en manos de la decisión Gobernación, Presidencia de la República. Entonces, faltaría la presión y fuerza institucional nuestra y del país a través de nuestro grupo parlamentario para que este sueño de la ciudad se vuelva realidad, porque como usted mismo lo dice, estamos envenenando aguas internacionales y no solamente eso, sino estamos regando nuestro distrito de riego del río Zulia con aguas hervidas. Peor aún. Pero bueno, quisiera aportar lo siguiente, no sé, la lectura era un poquito complicada en las diapositivas, pero si hay un proceso que tenemos que empeñarnos en abordar lo más pronto posible como país, es el cambio en nuestras estrategias de educación. La educación en Colombia tiene un atraso de no sé cuántos años respecto al ritmo de cambio y de los procesos tecnológicos y de procesos de enseñanza que tiene el mundo. La diferencia entre los países ricos y países pobres es precisamente en la educación y la concientización en cómo generar valor agregado para la producción de materias primas y en general desarrollos tecnológicos, invenciones, etcétera, etcétera. Pero hay un punto central que lo vivimos casualmente en Colombia con ejemplos de desarrollo interesantes en otros lugares, pero en el caso particular nuestro, la falta de unión entre la universidad y los empresarios. Nosotros podemos empezar a abordar procesos de cambio el día que nuestras universidades le abran literalmente las puertas de las universidades a los empresarios de todo nivel. Que nuestros estudiantes hagan sus proyectos de investigación y de grado con pertinencia de lo que fabrica y produce la región. Pero hay un divorcio total, los estudiantes no salen de los salones. Entonces, ¿qué aporte tan grande sería del 5 a las 5 empezar a gestionar como una voz pública? Que las universidades nos abran las puertas, que las universidades preparen sus profesionales con pertinencia en los sectores económicos que son los que generan el motor del cambio social. Exacto, muy bien por su intervención. Y la última parte es que las universidades se contextualicen. Yo decía, una universidad y un programa de ingeniería, de economía, tiene que comenzar con una investigación, ¿sí? Un programa de ingeniería civil en la Universidad Francisco de Paula Santander tiene que empezar con una investigación para sustentarla ante el Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que ya hay una investigación en curso que puede ser retomada por la misma carrera de ingeniería civil. Se puede apersonar la universidad. Entonces, estamos descontextualizados desde que comienzan la formación de los currículos y desde que se establecen las líneas y grupos de investigación. Sobre las aguas residuales, me complace y un aplauso que eso esté en ese proceso. Yo diría, y hablando de comunidad, que deberíamos conformar una veeduría ciudadana para seguir ese proyecto, porque cuando yo estuve de gerente de las antiguas empresas municipales, para que el Banco Mundial nos diera el crédito, el préstamo para el acueducto de Cúcuta, que estamos en racionamientos de 7 días, se hizo un preestudio, un preproyecto para cumplir con el requisito. Y ese preproyecto quedó ahí. Hay estudios, pero no hay que hacer una veeduría ciudadana para hacer un seguimiento. Muy amable, doctor Yáñez. Quisiera, Es que quiero también apuntar una cosa. Estamos preparando con la Universidad Libre, con la Cámara de Comercio y la Fundación un foro sobre proyectos regionales, porque la verdad no existe la suficiente información
respecto de esos proyectos. En el foro se van a tratar, por ejemplo, temas como el CINERA, como el tema de la conexión al Sistema Nacional de Gas y como las PETAR, por nombrar tres de los temas que vamos a tratar. Pues para que estén enterados, porque eso va a ocurrir, digamos, en un mes, aproximadamente. Vea, Julio, me place sobremanera atreverse a pensar, y en esta ciudad que le importa un carajo lo que el otro diga, tiene sentido. No solo por ser compañeros y ser de la universidad, sino que tiene una afinidad frente a lo que se llama intentar transformar las cosas. Primero, es un abrazo y un sentido como compañero universitario, pero también como persona que creo que te atreves a que la gente manifieste las cosas. Dos elementos formales y muy rápidos. Lo dialógico no solamente comienza en moral, comienza en Sócrates. Sócrates es el primero que hace un acto en el elemento del diálogo. Lo asume también Kant, lo determina el moral a través de la intersubjetividad, que pensé que ibas a profundizar más en eso, que es el pensamiento complejo que lo está explicando. Lo intersubjetivo tiene que ver con la autonomía. Lo que hemos tenido es universidades donde cada uno viene a hacer lo que le da la gana. Y cito también a Jürgen Habermas, porque perteneces a las ciencias humanas, las administraciones de las ciencias humanas. Y si son de las ciencias humanas, Jürgen Habermas dice que lo intersubjetivo, la capacidad de muchas cosas, que es complejo en la razón de tomar decisiones, no es que el pensamiento, la autonomía sea un pensamiento complejo. Lo que pasa es que la autonomía no se ha regulado. La autonomía tiene interdependencia. La autonomía tiene gestores corporativos y lo entras a definir cuando hablas de qué es la universidad. Es la corporación de la ciencia, de las disciplinas, pero la universidad se ha centrado en la disciplina. Yo estuve en el último evento de conciencias con pares académicos y todo el mundo se centra en la disciplina. No estamos formando ciudadanos del mundo, estamos formando ciudadanos para Cúcuta. El carácter del valor humano. Hablamos de lo ingeniero, de lo filosófico, de las aguas, pero no tenemos la interdisciplinaridad. Sería importante que nos ayudara un poco con tu libro. ¿Qué pasa con la intersubjetividad? ¿Cuál es el elemento central de la autonomía? El doctor Petrosino nombra universidades, pero no nombra dos universidades fuertes, Pamplona y Cúcuta, siempre están alejados de todo. Y señor Yáñez es alcalde. La universidad no cierra las puertas a la empresa es la que le las puertas a la universidad que hagan. Mientras Antioquia nos abre las puertas, mientras Medellín nos abre las puertas, Cali, todas las universidades pueden bien fuera porque la universidad no está exceptuando centrales eléctricas, CEMES, con la gran universidad. Entonces tenemos un problema para ver al otro. Por eso digo que el atreverse a hablar, y aquí lo hacemos, tiene un sentido. Es el valor de lo que tú eres, porque representa para la comunidad de Cúcuta un valor y un sentido. Un abrazo. Profe, grandísimo gusto volverlo a ver. Tenía rato que no lo veía. Mucho gusto verlo. Profe, nosotros somos como empresa privada, precisamente refiriéndonos a lo que dice el profe Alberto. Hemos estado proponiendo desde hace ya 12 años el tema del Plan Municipal de Gestión de Riesgos y hemos precisamente analizado una cantidad de factores en función de la norma NFPA, que es norteamericana, la 1600, y en ese ramillete de los riesgos que se analizan hay una gran cantidad que el gobierno norteamericano pues ya desde más o menos desde 1987 ha estado trabajando. La última norma es del 2010. Y hemos hecho propuestas tanto a la alcaldía anterior como hace 2 y ahorita que estamos tratando de empujar el tema. Y precisamente que cuando nosotros empezamos a determinar la educación en función de los riesgos de esta zona, se abre otro campo diferente al que nosotros normalmente y la parte académica está acostumbrada como a sistematizar todo, ¿no? A manejar el método en cada circunstancia. Y esto también tiene
bastante fundamental que acá queremos visibilizar es con la infraestructura que actualmente hay en la ciudad y que a medida de los años se ha ido acabando, se ha ido perdiendo. Entonces, mientras estamos en el tema digamos, de la transferencia y la gestión del conocimiento con la inteligencia artificial y que vemos que está empezando a cambiar la forma en la que nosotros, los jóvenes ahorita se están educando y afectar los proyectos que vienen y los que se han analizado. O sea, porque ahorita tenemos una gran cantidad de proyectos que nos van a presentar, pero entonces, ¿cómo la academia empieza a asumir todos estos riesgos en función de lo que sucede con la inteligencia artificial y cómo en realidad nosotros y la infraestructura que teníamos, la actual, está preparada para eso? O sea, vamos a tener una explosión impresionante en inteligencias disruptivas. Actualmente tenemos la capacidad para analizarlas. O sea, hay una gran cantidad de académicos que no se han enlazado con esto. Y nosotros como empresa privada lo hemos estado proponiendo si es posible. O sea, actualmente entonces hemos llegado a los mayoritarios y es que está el cortoplacismo, el afán de ganancia por cada proyecto que cierran las puertas a cualquier, cualquier propuesta que busque desinteresadamente hacer algún avance, es cortada si no tiene un afán de dato. Si no tiene entonces, sí, ese bloqueo que empresas, hay una cantidad de empresas que están interesadas en invertir en la universidad, pero siempre ese afán de lucro que ha afectado la corrupción que se mueve, se ha puesto en Perú. El Ministerio de Educación, a propósito de lo que se acaba de decir, el Ministerio de Educación, hablando de decretos, el Ministerio de Educación va a sacar un decreto para el sistema de acreditación de calidad y es que se va a dar acreditación a las universidades con base en los impactos que haga la universidad con la comunidad. Yo creo que eso va a ser un paso importante. Es medición de impacto. ¿Sí? Es como en la investigación. ¿Cómo se mide la investigación? Artículo que se publique, no por un artículo que trascienda, que impacte a la comunidad. Bueno, primero felicitar a Julio por esa conferencia tan importante y la exposición de Julio, porque permite poner sobre el tapete viejos anhelos que tenemos que convertirlo en propósito. Y afortunadamente mi interés es corta porque lo pone patrocinios, lo del SIDA, lo del Aspetar y otros proyectos que tienen que ver propósitos de toda la comunidad, ¿cierto? Pero algo que hay que tener en cuenta es que estoy de acuerdo con una consigna que dice, con la educación todo se puede. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes recuerdan que de los bachilleratos quitaron la filosofía, la geografía, la historia, y mediante un proyecto de ley se aprobó el 17 que se volvió a filosofía y historia a los colegios de las universidades. Y hasta ahora no se ha podido porque no han reglamentado esa ley. Eso tiene que ser otro propósito. Gracias. Buenas noches. Digamos que las universidades actualmente tienen varias políticas complejas, tanto las públicas como las privadas. Uno es la desmotivación general, tanto de estudiantes y docentes. ¿Por qué? Porque sus proyectos son muchas veces en las universidades, en un proyecto con el que ingresa un directivo, docente, muchas veces no logra ese entorno universitario, entonces se genera la frustración. Y el estudiante que está en una universidad privada,
que está en una universidad privada, 7 millones en Bogotá. Estás mencionando investigación de alto impacto, forma de que ese estudiante egresado se vincule al sector real en su avanzado. Adicional, la crisis civilizatoria está pasando en el mundo y la desarticulación de la universidad ha estado que no hay egresados y adicional conflicto ya un contexto territorial acá en Santander, y es que también se han generado escenarios que también desestimulan porque hay otros puntos que ofrecen oportunidades legales que pueden ser más rentables que ir a la universidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, esas son las realidades colombianas que estamos desarticulados, muchos de los que están en la academia, lo digo porque estoy en los últimos vínculos. Asegurar el salto y volver a ser ingeniera. Incluso ahora estoy con una cátedra porque, bueno, pero no quería, estaba diciendo a mi hermano, seguir en la academia porque no quería que solamente hacer proyectos, pero el proyecto que estaba de cooperación internacional lo cancelaron, entonces volví a la academia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si tuviésemos la oportunidad de tener, tuviésemos los recursos, tuviésemos la financiación, ¿cómo sería ese modelo de universidad? Ciudad como Cúcuta, de Santander, ¿dónde estaría? ¿Cómo sería ese modelo? Esta experiencia, esta experiencia que tú has acumulado, que nos presentaste hoy. Bueno, en primer lugar, eso que hay que replantear los programas y los currículos. Aquí empezó por ahí. Yo decía que cada programa, cada currículo tiene que ser producto de una investigación. Si usted hace una investigación para tener un currículo, usted ya está estableciendo la línea de investigación pertinente de ese currículo. Ya los profesores que llegan, así como usted, ya la universidad tiene para decirle, mire, aquí está su propuesta, te va a dictar tantas clases y aquí está la línea de investigación. ¿En cuál investigación va a trabajar? Entonces va a encontrar sentido a su trabajo, más allá de estar en un aula de clase. Pues hay que trascender a la sociedad. Entonces, seguimos en el academicismo. Ese es el punto. ¿Cómo rompemos? Medimos las investigaciones y el mismo trabajo docente en términos de impacto a la comunidad o de impacto a las empresas o de impacto a la sociedad. Eso es lo que está tratando de hacer el ministerio. Es una tarea ardua, porque las universidades han entrado en un confort, en una zona de confort. El directivo que eso no se puede aplicar aquí. ¿Qué? Este libro no se puede aplicar aquí y todavía no se lo ha entregado. Doctor, buenas noches. Es extraordinario poder escuchar toda esta disertación sobre la educación superior. El doctor, tal vez esto nos conocemos así como de vista nada más en el INEM. Aquí con el compañero Pedro, trabajamos en esa parte académica, la vida académica de nosotros. Fue una institución creada por el presidente Carlos Llora Restrepo. Siendo ministro de Educación, otra eminencia fue el doctor Octavio Arizmendi Posada. La política, la filosofía, la pedagogía, todo está encaminado a solucionar la problemática de ese año, cuando iniciaron los INEM en el país, 1970. Más que todo encaminado a preparar a los jóvenes que por alguna circunstancia no pueden ingresar a la universidad. Para no recuperar la historia, pero para
Claro, empezamos eso en 1970, cuando todos los institutos educativos de bachillerato ya estaban en clases. Lógicamente nosotros no, este año no digo, que empezar en esa fecha. 4 en el país, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Cúcuta. Entonces, eso para acá empezar. La mayoría no éramos de Cúcuta. Empezamos, y nos tocó salir a las calles de la ciudad de Cúcuta en esa época a recorrer todos los jóvenes que éramos por ahí que no estaban haciendo nada. Nos obligamos a que nos dieran toda su información, el nombre, la mamá, en fin, y entablar con esa familia. Que ese joven debe estar estudiando y nos lo llevaban para el INEN. Así reunimos una gran cantidad de jóvenes en ese año. Bueno, así poco a poco, digamos, una época como a los 7, 8 años más o menos, que nosotros teníamos 4.800 estudiantes. 4.800. Todos saben la historia del INEN, que es la profesión INEN, es una educación medio diversificada. Tenía electricidad, electrónica, mecánica, carpintería, pecuarias, esposos menores, salud, comercio, contabilidad. Esas carreras se ofrecían allá a los jóvenes. Solo recibían los estudiantes de grado sexto grado en esa época. Entonces, en principio, nosotros en esa época permitimos que los estudiantes en la hora de descanso salieran del colegio como estilo de universidad. Y las clases no siempre, es actualmente, ¿no? En esta aula todas las clases son aquí. No, para cada clase había una hora especial. Entonces el estudiante se movilizaba durante todo ese espacio. Bueno, toda esa, la historia, teníamos médicos, teníamos odontólogos, enfermeras, psicomentadores, en fin, teníamos de todo en la educación que no se ve en ningún colegio en Colombia. Sin embargo, eso fue en Estados Unidos. Entonces, cuando se acabó la guerra, el gobierno echó para atrás todo. Ya no llegaron los recursos para las maquinarias, para los equipos. Fuera de eso, teníamos una gran aventura. Allá teníamos actores maquinados de toda clase. Bueno, era una cuestión extraordinaria. Sin embargo, cuando pasó al departamento, esos unos años, y después pasó al municipio, estamos en el municipio de Cúcuta. Y así todo uniendo el país. ¿Qué pasó? Todo eso se ve cayendo poco a poco. Simplificar todo este año tiene entre 600 y 700 estudiantes. Después de tener 4.800. Y lamentablemente, otro aspecto que nosotros estamos retirados de aquí con el compañero Pedro, queremos que no se acaben, que la educación es necesaria en cualquier parte, es fundamental. Entonces, nosotros decidimos asistir a que se llama un diálogo hacer un nacional de desarrollo. Nosotros nos presentamos una propuesta ya elaborada. Cuando llegamos a la Universidad de San Cristóbal de Santander, el 22 de octubre de 2022, en esa época, nosotros habíamos ya hecho eso y la presentamos a una planeación nacional.
se la mostramos y la leyó, y a mí me inmediatamente me llamó y me dice, mira, hagan el favor, y mando inmediatamente esto a Bogotá, a Presidencia de la República, porque es una de las propuestas del gobierno en cuanto a educación, la mandamos, y efectivamente, Presidencia nos mandaron, nos contestaron, nos felicitaron, después pasó a planeación pasó al ministerio, en fin, es largo de historia porque nosotros llevamos 3 años en esa tarea. El ministerio para informar sobre la propuesta y tenerla en cuenta. Sí, sobre eso, el Gobierno Nacional de Saber, los que el Ministerio, el INEM aparece por ahí, académica, didáctica, y en fin, pero ya la parte estructural, económica, nada. Usted tiene que someterse a su orden, que es la alcaldía del municipio de Cúcuta. Bueno, pasamos la propuesta a la alcaldía. La alcaldía, el año pasado, el alcalde anterior a Yáñez no nos contestó nada. Tampoco me ha contestado nada. Son una otras autoridades habían hablado de esos que el dinero que él estaba pensando en hacer una universidad tecnológica, montar una universidad tecnológica, él seguía ahí hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y la universidad tecnológica en la tarde y en la noche. Eso fue en septiembre del año pasado. Ese momento ya estaba con una comunicación con nacional. Yo le pregunté al viceministro de Educación escrito, doctor, el alcalde tiene un plan aquí de Universidad Tecnológica. Yo, ¿ustedes tienen alguna oferta ya, alguna propuesta? No, nada, que no hay nada. Entonces, nosotros, bueno, nos están tomando el pelo. Entonces, que quiere el alcalde fuera de eso, otro alcalde ya como 5 años más. Eso que me parece lo más triste para una persona de una ciudad que quiera, la ciudad es poderosa por su educación. Cada vez que tenemos lo que hay, y es una estructura especialmente diseñada para la educación técnica. Sin embargo, eso, los estudiantes, los propios estudiantes que hay de UNED, los profesores hicieron una buena calidad, el hombre se detuvo. Pero en todo caso, la conclusión, digamos, 3 años en esta tarea, todavía estamos en eso, y precisamente estamos tratando de ver qué hacemos para que no se nos dañe ni no se acabe. Entonces, venía pues a ustedes para el cómo el académico nos puede colaborar, nos puede dar ideas sobre eso. Hasta me acuerdo la esos a decirle, hablar con periodistas para que nos ayudaran, publicaran, pero tampoco. Entonces, si fuera otra noticia diferente de narcotráfico, otra cosa, ahí sí me pagan por comunicación. Y como somos ahí, que ya no tengo nada que hacer, entonces, nos pagan menos. Muchas gracias. Ponga la discusión primero. Buenas noches. Doctor Felipe, ¿usted conoce un estudio de impacto
social de un centro de ciencia que me sirva como referencia. Impacto social de un centro de ciencia. Sí. Sí, le agradecería muchísimo la Fundación Cultural El 5 a las 5. Tiene un proyecto que es Eureka. Eureka Par es un centro de ciencia de la frontera. Pues aquí está también Álvaro Pedrosa, Centro de Ciencia de la Frontera. Eureka Par, un parque temático, hay espacio, se ha hecho un estudio, ya hay un perfil. Pues digamos que ha existido un avance, ¿sí? En este momento estamos dentro del proyecto, estoy tratando de mirar la parte del impacto social. Digamos que hemos tenido reuniones con patrocinio, con directivos de Explora. El directivo me permitió unos documentos, pero realmente me dijo que hay muy poca información, al menos en Colombia. Pero, pues como usted, gracias a Dios, tiene mayor, digamos, conocimiento, contactos, de pronto, dentro de sus archivos o sus contactos, nos ayude para encontrar esa referencia. Porque, pues, a veces, lamentablemente, ese impacto, entonces hay que mostrarlo. Mira, en tal parte, de tal forma, sí hicieron ese estudio y demostraron estos resultados. Exacto. Más bien como si de pronto estudiaron 2 años, 4 años o 20 años y dijeron, este fue el impacto de haber creado este centro de ciencia en esta zona. Sí, sí, hay método. Muchísimas gracias. Bueno, ya la hora, yo ya escuchamos al doctor Feliato, y creo que se cumplió muy bien. Muchas gracias, doctor Feliato. Qué amable. Gracias.